en la línea a Axel Eduardo González, investigador de México. ¿Cómo vamos? Y el tema es INEGI, y pues presentó ayer la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares 2022 del INEGI. ¿Y cómo podemos interpretar los resultados? Porque bueno, yo ya oigo por ahí que cantan albricias de que la pobreza se está superando, etcétera, pero yo creo que no necesariamente es así. Axel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto saludarles a toda la audiencia. Igualmente, Axel, cuéntanos qué reflexiones te deja esta encuesta y sobre todo cómo interpretarla para que entendamos bien los resultados. Claro, con mucho gusto. Sí, como bien platicabas ayer, el INEGI presentó la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. Esta es una encuesta muy amplia que, digamos, de forma general, para platicarlo pronto, es donde se busca entender cuál es el ingreso y los gastos de sus hogares en cuanto a los montos, procedencias y distribución, así como características propias de los miembros del hogar. Entonces, a partir de nosotros podemos identificar, por ejemplo, cuál es la evolución de los ingresos en los hogares, tanto el ingreso completo, que está conformado pues por el ingreso del trabajo, por transferencias, renta, la estimación y alquiler de la vivienda. Y digamos, en esa parte lo que introducías es que en 2022, en específico respecto a la caída que se observa en 2020, sí se observa una recuperación generalizada para los ingresos promedio que se observan en el país. Incluso esta recuperación en los ingresos se observa para casi todos los grupos poblacionales. Digamos, estos resultados tradicionalmente se presentan por deciles de hogares. ¿Esto qué quiere decir? Que a la población del país la divides en 10 grupos, ordenando los de los hogares de menores ingresos hacia los hogares de mayores ingresos, y en específico del grupo 1 al grupo 9, el 90% de la población está observando no solo una recuperación respecto a 2020, sino también que los ingresos que se observan en esos hogares, los ingresos promedios son superiores también a lo que se observó, por ejemplo, para el caso de 2016 y 2018. Y como bien te platicaba, en cómo está compuesto el ingreso de los hogares, pues el rubro que tiene un mayor peso para todos estos niveles de ingresos es precisamente el ingreso del trabajo, y este también es un resultado importante donde vemos que, igual que lo que se observaba en los ingresos generales, en el caso específico de los ingresos por trabajo, vemos una recuperación respecto a 2020, y además, digamos, en el mismo sentido que en el ingreso general, vemos un mayor nivel por ingreso por trabajo para los primeros 9 grupos de la población, que lo que se observaba en 2016 y 2018. Entonces, esa recuperación de los ingresos, con lo que introducías de que probablemente se traduzca en una reducción en la pobreza, sí es muy probable que cuando observemos la medición de pobreza multidimensional, observamos una reducción respecto a lo que se observó previamente, no solo respecto a 2020, que observamos un incremento muy significativo en la pobreza que se observó en el país como contexto de la pandemia, sino también con los niveles que se observaron en 2016 y 2018, por esto que te estoy platicando de la recuperación en los ingresos, digamos, ya para determinar un monto específico, como la medición de pobreza multidimensional está acompañada de carencias sociales como es el acceso a la educación, las condiciones de la vivienda, servicios de salud, pues depende mucho de cómo sea el resultado, digamos, de esas carencias sociales. Una que ayer estaba viendo en un análisis de otra organización del CIEP, estamos viendo que, por ejemplo, en la parte de salud, sí hay un deterioro muy importante en esa parte, en el acceso al deterioro de la salud, porque hay un porcentaje muy importante de la población que no reconoce estar asegurada en ningún tipo de institución pública o privada que le provea servicios de salud, y esto está muy relacionado precisamente a los cambios administrativos que ha habido en la presente administración, primero hacia INSABI e IMSS Bienestar. Entonces, un porcentaje muy considerable de la población no está entendiendo, digamos, no está recibiendo esos servicios de salud, en específico de servicios de salud pública, que, digamos, en el contexto de la pandemia significaron un incremento muy importante en el gasto de bolsillo en salud, y, digamos, ese incremento ahora en 2022 vemos que permanece por encima de lo que se observaba anteriormente. Es justamente lo que te iba a preguntar, Axel, porque la pobreza no depende solamente del ingreso y de que, bueno, es que yo gano más, de qué le sirve a una persona en la montaña de Guerrero a lo mejor percibir 15,000 pesos mensuales si no hay servicios de salud, si no tiene derecho realmente a la educación, a una buena educación, por supuesto, o algunos otros factores que integran el tema de las carencias. Entonces, ¿podemos cantar albricias con estos resultados, Axel?
Sí, pues esa es justo la parte que hay que esperar, como bien dices, hay que, todavía no se puede tener una determinación completa sobre esta parte, porque digamos, estas estimaciones que platicamos referente a salud y educación, son, digamos, es parte de las estimaciones que hace el Coneval para integrar la pobreza multidimensional. Ahorita solo te platicaba lo de salud, porque digamos es un análisis específico que hizo el CIEP, perdón, y entonces habrá que ver precisamente cómo está el acceso a la salud. También en la parte de alimentos va a ser muy relevante en específico en 2022, porque en 2022 pues vimos un contexto inflacionario muy importante, en específico en el precio de los alimentos. La inflación general andaba por ahí de 7,8%, mientras que los alimentos, la inflación observamos que estaba entre el 12 y el 13%. Entonces, son precisamente los hogares de menores ingresos los que destinan una mayor proporción de su ingreso para adquirir precisamente estos bienes, los alimentos. Por ejemplo, los hogares más pobres en el país destinan el 55% de su ingreso para poder adquirir alimentos, mientras que los hogares más de mayores ingresos en el país destinan solo el 15%. Entonces, en un proceso inflacionario como el que vivimos en Ok. 2022, pues estos incrementos en alimentos pues son mucho más profundos en los hogares de menores ingresos, y por tanto pues esto puede tener precisamente implicaciones en que haya un mayor porcentaje de la población precisamente en esta situación con carencia alimentaria. Pero bueno, eso todavía hay que esperar a la medición oficial, y pues ya podremos ver, digamos, una vez que se conjunten todas estas mediciones, cómo saldrá la pobreza multidimensional para 2022. Claro que sí. Axel Eduardo González, investigador de México, ¿cómo vamos? Te agradezco muchísimo tus reflexiones y el que nos pongas los pies en la tierra en este tema del informe, la encuesta que tiene el INEGI sobre el ingreso y gastos de los hogares. Muchísimas gracias, Axel, que tengas buen día. No, muchas gracias por haber platicado con ustedes. Bonito día. Igualmente, y vamos a tener que esperar justamente este informe de la Coneval, que sí se dedica justamente a medir la pobreza, porque como decía bien Axel, es un asunto integral. ¿De qué sirve de que te den 6,000 pesos en un programa social si 5,000 se te van a comprar tus medicinas en farmacias? Porque el IMSS, porque la Seguridad Social de tu estado no tiene esas medicinas.